¿Sufres de problemas gastrointestinales de forma crónica o recurrente? Por más que quitas alimentos o pruebas distintas dietas, ¿la inflamación persiste? ¿Quieres entender la relación entre el sistema nervioso, la resistencia a la insulina, el estreñimiento y el intestino irritable? ¿Deseas entender la fisiología de algunos antojos? Si respondiste que sí, entonces mi taller Nutriendo mi Nervio Vago es para ti. Y en esta segunda edición contaremos con la participación de Novilunio Test y Tisanas, además de tener una increíble sesión de Journey Dance con Rodrigo González de Utopía Gestal. Y finalmente compartiremos un delicioso cacao con Blanca Álvarez. Con todo esto te prometo que tu nervio vago quedará muy bien nutrido. Así que te espero el 27 de abril presencial en Querétaro y el 2 y el 4 de mayo de manera online. Conoce toda la información en www.sentirparaconectar.com/nutriendo mi nervio vago. Que al haber ciclos de subida y bajada de peso, nos volvemos más propensas a alteraciones hormonales, en específico porque incrementa la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6, interleucina 1 y el TNF-alfa, ¿no? Entonces, todas estas citoquinas proinflamatorias generan inflamación a nivel metabólico. Y esto lo que hace es que nos vuelve más propensas a un cuadro clínico exacerbado. Tu cuerpo habla porque él cuenta la historia y merece ser escuchado. Aquí podrás comenzar a mejorar tu relación con él y con la comida a través de herramientas e historias. Yo soy Laura Y yo soy Carla y hemos creado este espacio para hacer colectiva la experiencia y conectar. Hola a todos, bienvenidos a otro miércoles de Tu Cuerpo Habla. En esta ocasión estamos siempre decimos lo mismo, que estamos súper emocionadas, pero hemos tenido la fortuna de tener invitadas muy especiales y temas que pues obviamente nos encanta platicar a Carla y a mí. Pero el día de hoy vamos a estar platicando sobre el ciclo de peso y sobre el síndrome de ovario poliquístico, que es un tema que como que se escucha poco, lo del ciclo de peso y los efectos que podríamos tener debido a los ciclados de peso, que son estas subidas y bajadas de peso a lo largo de nuestra vida. Y creo que menos se menciona y se escucha, o al menos en mi algoritmo no lo escucho tanto, relacionado al síndrome ovario poliquístico. Entonces, creo que Carla no me dejará mentir que muchas mujeres andan por ahí, muchas mujeres que escuchamos historias de, igual y no de síndrome ovario poliquístico, que bueno, ya ahorita nuestra experta nos explicará un poco más, pero problemas hormonales y la mayoría coinciden en dieta tras dieta, tras dieta, tras dieta. ¿Qué opinas, Carla? Justo le decía en la semana a una paciente que veo en muy común en la práctica que las pacientes que vienen con síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina o problemas de tiroides tienen un antecedente de trastornos de la conducta alimentaria o que empezaron dietas muy chiquitas. Y la verdad es que esto todavía no se habla y espero que ya pronto se empiece a difundir más, que de por sí este episodio nos ha costado bastante. 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 Pero bueno, ya estamos aquí y es justo y necesario que hablemos de este tema. Y sí, agradecerle a nuestra invitada antes de presentarla, que nosotras como que queríamos solamente hablar del rebote de peso y de los ciclados de peso, pero nos dio como este toque que nos fascinó a las dos porque bastante lo escuchamos todos los días seguramente. Pero bueno, ya para no hacerla de emoción, les voy a presentar hoy tenemos como invitada a Gaby Jiménez. Ella es nutrióloga clínica, ella está en Playa y actualmente está haciendo una maestría de psicoterapia humanista con enfoque Gestalt. Ella tiene un enfoque, sí, no centrado en el peso. Y hoy, miércoles 10 de abril, que se estrena este episodio, está abriendo su clínica. Así que muchas felicidades y gracias, Gaby, por estar aquí. Ay, muchas gracias a ustedes, Lau y Carla, por la invitación. La verdad es que es un tema que casi no he hablado, porque como ustedes dicen, como que a veces es un poquito difícil por la complejidad del mismo tema, porque son muchas como aristas, o sea, como que muchas cosas se unen, pero creo que es importante justo tener estos espacios y les agradezco por crearlos, co-crearlos y por invitarme a poner un granito de arena aquí, porque creo que hace
muchísima falta. Sí. No, gracias a ti. Y de nuevo, felicidades por tu clínica. O sea, lo tenemos aquí, en premisa, ¿no? Ay, muchísimas Exacto. gracias. Vas a Ajá. estrenar clínica y episodio con nosotras. Sí. Fíjate que la clínica, bueno, no es una clínica, es un centro de psiconutrición y se llama Calán, que en maya significa cuidar. Entonces, Qué justo mi hermoso. intención de estar aquí hoy es justo desde estas ganas de compartir y también de cuidar a las personas que nos escuchan. Ay, qué Mm. hermoso. Ahora que terminemos nuestro episodio, que siempre les pedimos que nos compartan más, nos cuentas cómo va a ser o sea, tu nueva, me dijiste que no es clínica, es un centro. Nos platicas más del centro, qué servicios pueden encontrar. Claro Sí. que sí, gracias, Y Carla. para que te busquen quienes estén por allá. Ujú. Y bueno, ¿qué te parece, Gaby, si arrancamos con tu propia historia? Nos gustaría saber un poquito más de ti, de por qué te apasiona tanto el SOP y cómo es que toda tu clínica, en cuanto, o sea, profesional y personalmente, se fue dirigiendo hacia allá. Ay, pues es una larga historia, pero voy a intentar resumirla. Em, ¿Cómo llego a síndrome ovario poliquístico? ¿Cuál es mi historia con el síndrome ovario poliquístico? Pues primero que nada, yo creo que todo comenzó cuando me empecé a meter en endocrinología y nutrición. Cuando empecé a apasionarme mucho por todas las alteraciones endocrinas, como síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, diabetes gestacional, diabetes tipo 2, etcétera, etcétera, como que la que más resonaba conmigo y más me generaba como inquietud era síndrome de ovario poliquístico. Y creo que me iré un poquito más para atrás, creo que era desde la universidad, en una materia que tomé que se llamaba nutrición en el embarazo. Y ahí como que más que solo hablar del embarazo, pues sí vimos mucho temas reproductivos y todos estos procesos. Y justo como que me hacía como ruido. Yo decía como, ay, como que tengo varios síntomas. Yo creo que no puedes graduarte de la carrera de nutrición o de psicología sin autodiagnosticarte. Esa es mi teoría, ¿no? No sé si les ha pasado. Ujú. Bueno, pues yo como que decía, ay, como que algunas cosas como que me quedan, ¿no? Y entonces como que me llamaba mucho la atención, hice una guía de práctica clínica, hice como mini guías así para redes sociales, tenía yo creo que 20 seguidores y me acuerdo que fue muy chistoso porque lo que en ese momento decían las guías es muy parecido a lo que siguen diciendo hoy, que es que se debe de disminuir el 10% al 10% los hidratos de carbono simples o azúcares refinados y ¿no? Por hacer una tontería, ¿no? Y yo me acuerdo que decía, híjole, sí, obvio, así sí funciona, ¿no? Y se te quitan los síntomas. Y entonces, como que conforme lo fui viendo en la práctica, me di cuenta de que no, o sea, y te estoy hablando de muchos años después, que no solucionaba nada realmente y que nos quedábamos muy cortas y cortos en términos de conocimiento en esta alteración endocrina. Entonces, creo que desde ahí nace como mucho mi interés y ya sobre la marcha, pues el chisme es que, oh sorpresa, sí tenía síndrome de ovario poliquístico, no me autodiagnostiqué al 100%, fui con una endocrinóloga no sentada en el peso, que justo también es mi socia, Julia Rábago, entonces sí estoy diagnosticada por medicina. No me autodiagnostiqué, pero como que lo que más me encantó fue justo como lo que más me llevó a interesarme, como desde la parte más científica, fueron los congresos de endocrinología de la Sociedad Mexicana de Endocrinología y Nutrición, porque hablaban mucho de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, como que ahí fue cuando dije, híjole, es que sí, estamos como muy obsoletos, ¿no? Y hay muchas cosas que nos falta aprender, conocer, meternos, como investigar, porque al final, pues la salud reproductiva femenina solamente está siendo investigada con fines de reproducción y no de que nos sintamos bien. Entonces, ese es como mi Ujú. gran resumen. Mm. Que justo también les invitamos a escuchar el episodio con Julia, donde hablamos precisamente de SOP. Entonces les dejamos en las notas del episodio este capítulo. Y bueno, y a todo esto que no sé si a ti te haya pasado como historial, justamente de lo que vamos a hablar hoy
que tuvieras periodos de subidas y bajadas de peso? O sea, ¿fue para ti un factor de riesgo? Pues más que un factor de riesgo, lo observo como, ¿qué será? Ahorita como una parte, o sea, hablando del presente, como un signo de que a lo mejor y me toca reforzar mis prácticas de autocuidado porque estoy teniendo muchas fluctuaciones Mm, por mucho estrés, ¿no? Pero no, más que nada, yo creo que sí pudo haber tenido que ver en el empeoramiento de mi cuadro clínico los ciclos de dieta que tuve cuando estuve en mi trastorno, porque yo tuve un trastorno de la conducta alimentaria. mm, Entonces, como que a mí me hace mucho ruido que lo que más se habla es que dicen, no, es que se tiene que bajar de peso cuando tienes SOP, porque si no, no vas a mejorar. Y la realidad es que yo en mi peso más bajo que he tenido, que está súper mal, está peor mi cuadro clínico que ahorita que estoy en mi peso más alto, por así decirlo. Entonces, mm, ahí es donde la evidencia científica en la práctica como que no hace mucho sentido. No sé si ujú, les ha pasado esto al acompañar pacientes que dicen, ¿qué onda? O sea, mientras más bajo el peso es inversamente proporcional a la mejora del cuadro clínico o viceversa. Ujú. Sí, sí. totalmente. Y que hasta se llegan a sorprender ellos mismos, ¿no? Así de, ¿cómo es que subí de peso? Pero voltean a ver su cuadro clínico y dicen, ok, pero estoy mejor, pero como que algo no me está cuadrando. Y justo quería que nos platicaras también, Gaby, un poquito de, digo, seguramente quien llega a este episodio sabe y igual y vive con SOP o tiene a alguien cercano que vive con síndrome ovario poliquístico y conoce cuáles son las recomendaciones típicas y generales que se dan allá afuera, pero creo que es importante que platiquemos qué es lo que se dice como lo más básico que ahorita mencionabas un poco, ¿no? Creo, al menos en mi caso, la mayoría llegan por es que me recomendaron bajar de peso porque me acaban de Mm, diagnosticar síndrome ovario poliquístico, pero no sé allá afuera que sea como las recomendaciones más generales y más, quizá no más generales, pero más comunes. ujú, Pues mira, lo clásico es lo de las guías de práctica clínica, ¿no? Que te dicen disminuir el 10% del peso total y ¿no? Y la realidad es que eso nos lleva justo como a los ciclos de subida y bajada de peso, al weight cycling o ciclos o ciclados. Yo les digo ciclos, pero es lo mismo. Entonces, estos ciclos de subida y bajada de peso, al final lo que hacen es que incrementan la respuesta inflamatoria en nuestro cuerpo y metabolismo y células y todo. Entonces, creo que lejos de las recomendaciones que nos dan las guías de práctica clínica, yo hoy con la nueva evidencia que existe en forma de evidencia fuerte del 2022 para acá, diría no hagas dietas. O sea, básicamente sería mi recomendación inicial. mm, Dejar las dietas y centrarnos en prácticas de autocuidado, en específico a mí lo que más, o sea, lo que te puedo decir que es como las dos cosas más importantes en síndrome de ovario poliquístico, yo las resumo como energía y estrés. Estas Sí. dos cosas tan sencillas que a Mm, veces decimos, a veces parece que le estamos buscando el hilo rojo a la nutrición, pero la realidad es que con gestionar el estrés y ir sumando herramientas de gestión de estrés, mejora muchísimo el cuadro clínico ujú, porque al final una de las cosas que más nos pone como en un estado de alerta y que genera alteraciones metabólicas es el estrés. mm, ujú. Y bueno, Sí. eso y la energía, no sé si alguna vez les ha pasado, pero yo escuchaba en mis pacientes, antes de saber que yo tenía síndrome de ovario poliquístico, que se quejaban mucho de la energía. Me decían, estoy muy cansada, estoy cansada todo el tiempo. Y es que tomo muchísimo café, me tomo 5 tazas, 3, 4 tazas al día y aún así me siento cansada. O apenas si me da la energía para terminar el día, ¿no? Y esto es uno de los síntomas o signos de los cuales menos se habla. Que si tú te pones a revisar papers o a platicar con médicos o médicas que no están muy sensibilizados en estos temas, que solamente es por parte de la especialidad y ya, eh, pues como que no le dan mucha importancia a la energía, porque se habla más como ciclos anovulatorios y alteraciones en el ciclo menstrual
hirsutismo, o sea, exceso de vello, alteraciones en el peso, en fin. Nadie te dice que levantarte de la cama es un suplicio, ¿no? Y que muchas veces se puede confundir con depresión. Pero la realidad es que es tan baja la energía cuando el cuadro clínico y bioquímico está tan descontrolado, que de verdad, o sea, levantarte de la cama, ¿cuánto te cuesta? Es un indicador. O sea, yo es algo que pregunto en la consulta inicial. Del 1 al 10, ¿cuánto trabajo te cuesta levantarte de la cama y comenzar tu día? Y eso me marca a mí cómo están sus niveles de energía, más que buscar como algo muy difícil. Y conforme van avanzando, ya sea con farmacología o lo que sea, pues cada vez se vuelve menos difícil. Y claro que hay temporadas y todo, pero justo creo que esto para mí, energía y estrés, son las dos cosas más importantes para centrarnos y dejar las dietas. Sí. Que igual si es la primera vez que llegas aquí y dices, ¿cómo que dejar las dietas? Y no sé, no tienes un antecedente, digo, igual te invitamos a escuchar todos los episodios, pero es esta parte de, pues, no quedarte con hambre y no estarte restringiendo, ¿no? Para quizá personas que aún no están familiarizados con estos temas. Y sí es bien impresionante esta parte que dices del estrés, porque yo noto, pues, muchas pacientes que ya vienen con una muy mala relación con la comida, precisamente porque o tienen antecedentes de TCAs o los mismos ciclos de peso también alteran tu relación con tu cuerpo y con la comida. Y cuando empezamos a trabajar en mejorar la relación, también mejora el cuadro clínico, precisamente porque entonces ya la comida, pues, no es un estrés, ¿no? O sea, como que tengo un estrés menos, que yo siempre digo, o sea, si lo vas a hacer 3 veces al día, que 3 veces sea algo que te estrese, pues si lo trabajamos y quitamos un gran factor de estrés. Sí. Sí, justamente ahorita escuchando a Gaby pensaba, y es que, o sea, no, al escuchar tienes que bajar de peso, lo primero que se les sabe venir a la cabeza es: "Me voy a poner a dieta y voy a hacer ejercicio como loca". Y Ujú. justamente no recuerdo si fue en el episodio con Lore, que hablamos de tiroides, o con Julia, o en los 2. Creo que fue en La verdad los es que 2. no lo recuerdo, pero justo, o sea, nos mencionaban y nos explicaban cómo incluso a veces cierto tipo de ejercicio o en ciertas cantidades o en cierta intensidad puede ser mucho peor para la persona, ¿no? Entonces, por eso, o sea, un poco como complementando lo que decía Carla y lo que decía Gaby, que ¿por qué quitar la dieta? ¿Por qué no hacer eso? Si estamos tratando de reducir el estrés y una dieta y un ejercicio excesivo te puede generar más estrés, quizá no sea Mm. el momento para y lo mejor para tu cuerpo, ¿no? Ah, sí. Ah, si vienes de una restricción, a veces lo más sano es descansar del ejercicio. O sea, y después, ya que se reparó tu cuerpo de esa restricción, solito va a querer y solito se va a sentir de nuevo seguro para activarse, pero sí, incluso ahí a veces hasta es mejor un descanso, porque les digo, el burnout también es de sobreentrenamiento y estar todo el tiempo pensando que sí debiste, no debiste comer, que si te pasaste y ahora cómo lo arreglas. Eso también genera burnout. Y justo, qué importante esto que comentas, Carla, y creo que algo que ahorita a mí me tiene como súper clavada es todo el tema de la neurobiología del trauma. Justo algo de lo que casi no se habla en salud para todas las tallas, alimentación intuitiva y todos estos movimientos, es que las dietas y cualquier restricción generan trauma. Ujú, También estos sistemas de opresión, como la gordofobia, genera trauma. ujú, Entonces, cuando nosotros tenemos una relación disfuncional con nuestro cuerpo, al final el movimiento lo hemos experimentado como una forma de castigo o como una forma de compensar. Entonces, cuando alguien nos dice, vamos a hacer ejercicio o tienes que hacer ejercicio, Mm, o sea, a nivel neurológico nos detona miles de señales de alarma o alerta que al final nos genera muchísimo estrés a nivel metabólico, que genera a nivel, o sea, en el SOP, en el síndrome de ovario poliquístico, pues obviamente, imagínate, sí, que nuestro cerebro manda miles de señales de alerta, las mm. comunica a través de nuestro cuerpo y entonces se empiezan a producir muchísimas citoquinas proinflamatorias, todo el estado de alerta y todo el cuadro clínico empeora y nosotras sin poder levantarnos de la cama.
pero tienes que hacer ejercicio. Ujú. Sí, sí, sí. Ay, qué fuerte, porque aparte viene esta, no me quiero perder el tema del rebote de peso, pero cómo viene esta como señalización de, o sea, ahorita que dijiste, no te puedes parar de la cama, pero te tienes que parar a hacer ejercicio, que es un poco como este sistema de señalar al individuo de, órale, vamos, o sea, esto está en todo en ti, es tu responsabilidad, ¿no? Pero, pero bueno, qué bueno que estamos aquí dando el espacio para que puedan conocer otra manera, que puedan tener otras herramientas y que puedan quizá cuestionarlo y ampliar su mirada. Y seguramente si han estado ahí y ya quieren pararse de la cama, van a intentar de todo. Entonces, Pero también justo como quiero que se quede en ti que lo estás escuchando, o sea, en ustedes, en las personas que escuchan este podcast, el cuestionarnos un poquito también desde dónde vienen las decisiones que estoy tomando. Es decir, desde dónde estoy accionando, desde dónde me estoy moviendo. Viene desde una imposición externa, desde algo que yo considero a través del sistema que tengo que hacer, o viene desde un lugar genuino de respeto y autocuidado. Y creo que Ujú. esa pregunta para mí es la guía más importante para poder tomar decisiones en torno a mi cuerpo y en torno a mi alimentación. Entonces me gustaría como poder compartir esta pregunta, que para mí es la pregunta maestra, desde dónde viene o qué intención tiene, para que así puedan también empezar a tomar acción hoy. O sea, muchas veces lo vemos como tan lejano, no sé si a ustedes les ha sí. pasado, pero yo cuando estaba en dietas y cuando estaba en mi trastorno, pues jamás me hubiera atrevido a iniciar un proceso como tan difícil y tan retador, ¿no? Sí, la verdad es que Ya sí. conforme pasas por el proceso de duelo y como que Ujú. comienzas a ver qué onda, ya como que se vuelve un poquito más fácil o menos retador buscar ayuda. Pero si alguien está escuchando esto y siente que wow, o sea, que es otro mundo que no está lista para explorar, pueden comenzar con esa pregunta. Ujú. Ay, sí. Ujú. Gracias por compartir eso, Gaby. Y sí, creo que puede haber mucha gente allá afuera que lo vea como muy abrumador o demasiado lejos o demasiado retador. Entonces creo que el empezar a cuestionarte esas cosas que solo implica lo que tú estás viviendo y que nadie más te va a entender y nadie más sabe y nadie más ha experimentado, creo que es una gran conexión y una gran manera de empezar este diferente enfoque. Sí. Y algo que les quería comentar, que no sé si les ha pasado, pero he conocido pacientes que o sea, empiezan a hacer mucho ejercicio y empiezan a cambiar su alimentación y de pronto ya les baja de forma regular, ¿no? Entonces tú dirás, ah, pues, o sea, está súper bien porque pues, hicieron dieta, hicieron ejercicio y todo ok. Pero ya si te vas a largo plazo, es algo que dejan, o sea, que no es mantenible, no es sostenible y después viene el rebote, ¿no? Entonces, a veces creo que lo complicado es explicar, o creo que más bien nuestra tarea es explicar de ver las cosas a largo plazo, porque al corto plazo, pues sí puedes ver que te funciona esta alternativa, ¿no? De restricción y de, no sé, quemarte haciendo ejercicio o no quemarte, pero que quizá después ya no es sostenible y entonces empieza este ciclado de peso que digo, si nos quieres compartir un poquito tu experiencia, si has vivido algo así con pacientes y adentrándonos más al tema del ciclado, ¿cómo es que el ciclado genera estas alteraciones inflamatorias? Fíjate que ese tema que tocas, Carla, es súper interesante. O sea, creo que los ciclos de peso como que los visualizamos como este yo-yo, ¿no? Como de arriba para abajo. Mm. Y solo a veces como que tenemos referencia de cómo impacta a nivel peso, pero no existe ni mucha literatura, ni muchos gráficos de qué pasa a nivel cardiovascular, de qué pasa a nivel metabólico. Y sí pasan muchas cosas y en realidad tiene mucho más impacto que el subir y bajar de peso. Entonces, justo el síndrome ovario poliquístico, lo que pasa es que comenzamos con estos ciclos de subida y bajada y también hay fluctuaciones en nuestra presión sanguínea y en el ritmo cardíaco. Esto incrementa nuestra carga cardíaca, ¿no?
Y también hay muchas fluctuaciones. O sea, con estos subidas y bajadas de peso no solo cambia el peso, sino también a nivel de nuestro metabolismo y nuestros órganos hay cambios, ¿no? Entonces, otro de los órganos que se ve impactados, pues es también el riñón y en específico el glomérulo. Entonces, al haber fluctuaciones en la filtración glomerular, pues ¿qué pasa? Hay daño glomerular. Entonces tiene un impacto negativo en nuestra salud renal, o sea, de nuestros riñoncitos, que son los que se encargan de filtrar lo que no necesitamos. Y en específico, y el que más nos atañe en síndrome de ovario poliquístico, son las fluctuaciones en los niveles de glucosa y de lípidos, o sea, de colesterol, triglicéridos, etcétera, etcétera, glucosa e insulina. Y esto termina generando una lesión vascular que termina incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares y renales. ¿Qué quiere decir toda esta cosa como muy fisiopatológica? Que al haber ciclos de subida y bajada de peso, nos volvemos más propensas a alteraciones hormonales, en específico porque incrementa la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 6, interleucina 1 y el TNF-alfa, ¿no? Entonces, todas estas citoquinas proinflamatorias generan inflamación a nivel metabólico. Y esto lo que hace es que nos vuelve más propensas a un cuadro clínico exacerbado. O sea, ya sea que tu síndrome de ovario poliquístico sea por elevación de andrógenos, que son las hormonas masculinas, o testosterona, o que tengas resistencia a la insulina, que también es como muy común en síndrome de ovario poliquístico. Entonces, todo esto que causa la sintomatología tan molesta y engorrosa del síndrome de ovario poliquístico se ve exacerbado por los ciclos de subida y bajada de peso. Entonces, esto nos lleva mucho a esta pregunta que haces de como, ¿qué es mejor, no? ¿Mantenernos en un mismo peso o estar como este ratoncito o hámster en la rueda buscando como esta delgadez? Esta delgadez, pero a costa o a expensas de qué. Sí, es que la verdad es, o sea, como tristemente en lo que se promueve y bueno, que, bueno, cada vez menos, pero no buscando esta delgadez como decías, ¿no? ¿Y a costa de qué? O sea, nada más por buscar la delgadez. Y sí, justo me quedé pensando, me hiciste pensar mucho en esta parte de que se hace mucho ruido de los ciclados de peso, no te van a ayudar a bajar de peso, no te, o sea, no, puede ser peor, puedes incrementar más. O sea, se sigue haciendo como el highlight en el peso, así como, esto es lo importante, entonces no va por ahí. Y sí, o sea, justamente como hasta ahí, yo la verdad es que nunca como que había tenido esta perspectiva, ¿no? O sea, sí sabía, todas las consecuencias del ciclado de peso, pero cómo se sigue haciendo el ruido como que para convencer a la gente casi, es ve tu peso. O sea, te sigo señalando que el peso, o sea, la solución que todos queremos, que es el peso, no va por ahí, ¿no? Y cuando en realidad, o sea, ese búsqueda de delgadez y de peso se vende mucho por salud, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando realmente en nuestro cuerpo después de todos estos ciclados de peso y cómo afectan a muchísimos órganos, ¿no? Ahorita nos platicabas un poquito, o sea, la relación con la insulina y con la glucosa y todo esto, y que también tengo, y decías, bueno, antes de mencionar, decías que a veces puede ser difícil entenderlo, y como decías hace rato, es un duelo, la verdad, el entender, me es mejor, o sea, por salud, es mejor que mantenga yo mi peso a que entre y baje de una dieta. Entonces, creo que esa parte es retadora, bastante retadora. Y cómo incluso están estos ciclados, que también va un poco relacionado a la tiroides y a todos los problemas de resistencia a la insulina, incluso también hay pérdida de masa muscular, ¿no? O sea, ahí puede haber una deficiencia de vitamina D, bueno, de muchos nutrientes, pero como todos estos ciclados de pesos cada vez en vez de darnos salud, nos van perjudicando poco a poquito y de manera muy sutil. Eso creo que es lo fuerte, ¿no? Que dicen, pero es que no me siento mal, pero es que estoy bien, pero poco a poco se va ahí. El cuerpo va tomando nota. Justo. Sí.
Es como ya hemos dicho en otros episodios de las relaciones tóxicas, de que o sea, es Sí. como muy común que es el momento guau y todo es hermoso y flores, ¿no? Y luego viene de bajada y viene de picada. Y ya si lo ves a largo plazo, con todo y esos momentos guau, que es cuando estás, o sea, en el momento de luna de miel o en la bajada de peso, pues ves que te ha traído alteraciones pues, importantes, ¿no? Y que nos mencionas estas físicas en el tema del ciclado de peso que, a ver, no podemos separar mente de cuerpo y pues obviamente esas afecciones físicas también terminan afectándonos mentalmente porque cada vez hay menos confianza con uno mismo. Cada vez dudamos más del cuerpo, cada vez nos alejamos más de él, cada vez queremos castigarlo más o tener no sé, como medidas más drásticas para arreglar lo que pasó, entre comillas. Y también por la misma frustración de cómo me pasa esto. Además, no sé si te ha pasado, Gaby, pero bueno, a ambas, que está esta creencia de lo recuperé porque hay algo que no hice perfectamente bien, cuando sabemos que son adaptaciones fisiológicas que nos generan recuperar el peso, pero entonces ahora vuelvo con mayor exigencia porque si no hubiera hecho esta cosa, entonces seguramente no lo hubiera recuperado. O no vuelvo, ¿no? O sea, o no vuelvo como a esta restricción, pero a esta restricción como formal de una dieta en mi refrigerador, ¿no? Pegada en mi refri, pero sí juzgo todo lo que como, Ujú. ¿no? No sé Mm. si les ha pasado o han escuchado. A mí me ha pasado escucharlo mucho al principio de los procesos de acompañamiento que me dicen, no, es que yo ya no hago dietas, hace mucho que no hago dietas, pero el diálogo interno es bien fuerte cuando comen algo que no cuadra con las reglas alimentarias que tienen adentro ya súper tatuadas. Ujú. Y qué difícil, ¿no? Porque esas reglas alimentarias son bien difíciles de soltar. Justo como que algo de lo que se habla mucho en síndrome de ovario poliquístico, desde el nutricionismo, que es una pseudociencia, es que existen ciertos alimentos para regular las hormonas, ¿no? Mm. Y que existen ciertas prácticas para hackear tu metabolismo. Y bueno, pues esto genera aún más culpa, porque existen ya tantos discursos en redes sociales sobre cuál es la forma correcta de comer con síndrome de ovario poliquístico, que entonces o estamos confundidas y decimos, entonces lo que estoy haciendo no está bien, Ujú. o yo podría hacer eso, pero no lo hago, y entonces es mi culpa sentirme así, cuando Sí. la realidad es que no hay suficiente información actualizada porque al mismo sistema no le interesa nuestra salud. No, y que aparte, pues cada cuerpo es distinto, o sea, eso es a lo que siempre invito en consulta, le digo, o sea, hay una combinación de serie de alimentos que te pueden beneficiar a ti, pero al vecino tal vez, bueno, la vecina tal vez no, entonces, pues esa parte también, que es a lo que llevan nuestros acompañamientos, de que veas en tu cuerpo qué genuinamente a ti te hace bien, en lugar de estar teniendo la mirada siempre afuera, que también entendemos, eso es muy de trauma, estar siempre hacia afuera con la dificultad de ver cómo me estoy yo experimentando y qué me está funcionando, pero justo es a lo que les invitamos y a lo que pues las acompañamos en este tipo de procesos de vuelve hacia ti, vuelve la mirada hacia ti y ve que genuinamente te está haciendo bien a largo plazo. Sí, y como que justo un poco lo que es difícil en estos acompañamientos es esto que dices, Carla, que todo se va como un poco a largo plazo, pero yo creo que a corto plazo también tenemos cosas que cambian, desde nuestros niveles de energía, que es de lo primerito que cambia cuando hay un buen tratamiento farmacológico, cuando hay una disminución en los niveles de estrés, hasta la percepción, o sea, hasta qué tanto disfruto mi día. Porque si al principio el 100% de mi cerebro está ocupado en contar calorías, si está bien este alimento o está mal, en si esto es bueno para mí o es malo, y conforme avanzan las semanas, o a lo mejor ya la segunda semana, me doy cuenta de que ya solo utiliza el 80% de mi cerebro, eso es un avance. Sí, sí, totalmente.
Y ahorita que decías lo del cerebro, incluso hasta cómo disfrutas la comida, si o el ejercicio, si lo empiezas a hacer un poco más por placer, o si ya tienes como hace rato que nos regalabas la pregunta, y es como esta que genuinamente estás buscando el ejercicio por moverlo, porque te lo pide, por cuidado a tu cuerpo, más que por un miedo o porque te dijeron que tienes que. Creo que todo esto, quienes han estado ahí con este miedo y este estrés, porque al final es un estrés y se siente como que alguien te grita todo el tiempo en tu cabeza, es que deberías hacer esto y esto y esto y esto, y todas las voces que tienen. La paz, como decías, ¿no? Creo que a corto plazo, corto, mediano plazo, la paz que vas ganando poco a poco de decir, comí esto y lo disfruté, pude voltear, pude darme cuenta de mis señales de hambre, pude darme cuenta de cómo cambia mi cuerpo alrededor, o sea, a lo largo de mi ciclo. Todo esto, la verdad es que creo que también hay que subrayarlo y para que se le empiece a dar el mérito que merece, ¿no? Que creo que está así como que muy lejano ahí, abandonadito. Justo, Sí. No, y sí, o sea, hay cambios inmediatos, pero más bien, o sea, me refiero a que cuando buscan el otro enfoque de centrado en el peso, pues también experimentan que se sienten bien. A veces dudo que se sienten bien y es más como me veo bien y me aplauden. También creo que es un tema que quisiera tratar en un episodio, que a veces es más el tema de que me aplauden que genuinamente yo me sienta bien. Pero bueno, o sea, más bien que en estos tratamientos, pues sí te sientes bien en el momento, pero piensa que va a pasar a 3, 6 meses esto, ¿no? Y en estos procesos más de volver a ti, conexión corporal, sí ves cambios y te vas sintiendo, pero no es así de que día 2 ya viste estos grandes cambios en peso, sino es como muy sutil, es poco a poco y son cambios que a veces el vecino no se da cuenta y no te está aplaudiendo, pero tú internamente dices, wow, lo que me ha costado lograr esto. y justo como cambiar el foco de lo que perciben los demás de mí a qué es lo que quiero yo, ¿no? Y justo Ujú. como para ir puntualizando, me gustaría compartirte que algo que a mí me hizo mucho sentido cuando comencé a dar grupos de acompañamiento en síndrome de ovario poliquístico y que invité a esta Mariana Robles, la ginecóloga, y a Julia Rábago, fue una explicación que nos compartió Mariana, fue que el síndrome de ovario poliquístico tiene sus orígenes desde la medicina evolutiva, en que nuestro cuerpo está como en un estado de supervivencia, porque a nivel de programación genética tenemos genes de cazadoras. Entonces, estos genes de cazadoras son más propensos a almacenar energía y también a sobrevivir. Y entonces, ¿qué necesitas para sobrevivir si estuvieras en un bosque? ¿No? Por decir un ejemplo. Y ella dice que desde la medicina evolutiva se explica así el cuadro metabólico del SOP, porque hay elevación en andrógenos y testosterona, que son dos hormonas masculinas. Y entonces esas hormonas nos ayudan, porque es real, que las mujeres que vivimos con síndrome de ovario poliquístico somos mucho más fuertes. Y si nos dejan en un bosque, podemos sobrevivir más fácil. Para eso es el hirsutismo, para eso son los vellitos extras, que en esta sociedad son muy engorrosos y molestos. Pero si estuviéramos en el bosque, sobrevivimos más fácil, ¿no? O sea, entonces, esa parte como que a mí me encantó y me hizo todo el sentido y me hizo meterme más en toda esta parte de la medicina evolutiva. Y hay muchas cosas que me hicieron sentido, otras que no tanto, como por ejemplo la parte de la alimentación, pero luego hablamos de eso. Pero el punto de todo esto es que yo me quedé mucho con que, ok, sí, en el mundo actual cada vez tenemos menos tiempo para cuidar de nosotras, para descansar, para Mm. tomarnos una pausa. ¿Qué onda con que todo el tiempo estamos haciendo? Y con esta cultura actual de ser superwoman y de poder con tu casa, poder con el negocio, poder con la pareja, poder con los hijos, que yo no tengo hijos, pero yo no sé cómo le hacen con hijos. Entonces, justo como que me hace todo el sentido del mundo que estemos todas desreguladas. Entonces, algo que yo me quedé mucho de estos grupos, que al final a mí me gustan los grupos de acompañamiento porque se crea un conocimiento colectivo. Entonces, no solo
las personas que se inscriben aprenden de mí, yo aprendo de ellas. Y justo algo que les quiero compartir en este episodio del podcast de Tu Cuerpo Habla es que hay una listita de verificación de necesidades humanas básicas que yo utilizo y se las quiero compartir. Estas necesidades humanas básicas es algo con lo que puedes empezar hoy y que va a tener un impacto positivo para tu cuadro clínico y bioquímico, es decir, para tu salud física. Entonces, comienza así: dormir y descansar suficiente, expresar nuestros sentimientos, tener placer sensual, tener estímulo intelectual y creativo, tener consuelo y cordialidad. También sentirme escuchada, comprendida y aceptada. Todas estas, que parece una lista muy, muy larga, son necesidades humanas básicas que necesitamos tener cubiertas la mayoría de las veces. Porque si no las tenemos cubiertas, nuestro cuerpo nos va pasando la factura. Sí. Pero ¿qué pasa a nivel sistémico? Que el mundo actual, prácticamente esta lista es como un imposible, ¿no? Se siente como un no tengo suficientes horas para poder hacer todo esto. No, ¿y quién te crees para, o sea, para tener todo esto? Sí, aparte lo dudas y deberías estar produciendo en lugar de estar contando lo que sientes. Ajá, exacto. De hacer en lugar de ser. Sí, total. Entonces, esta lista te la comparto con la intención de que puedas conectar cada día un poquito más con tu ser y menos con el hacer. Y si ahorita al escribir estos puntos notaste que solo tienes una de estas, no pasa nada. Mañana puedes agregar una nueva. No tienes por qué tener todos los puntos. Yo hay días que no tengo todos los puntos. Nadie tiene todos los puntos todos los días, ¿vale? Exacto. Ay, muchas gracias por esto, Gaby. Y justo queríamos preguntarte, ¿no? Para alguien que está en esta situación, que le dicen baja de peso, pero entonces escuchó este podcast y dijo, ok, no tengo que bajar de peso, ¿qué hago? ¿Por dónde empiezo? Creo que es una gran herramienta para empezar y ahorita nos compartirás quizá más aterrizado, perdón, a la alimentación, si hay algo que les podrías recomendar, pero creo que es una gran herramienta que digan, ok, puedo empezar por aquí, como dices, no tienes que tener todo, mucho menos todos los días, pero empezar a ver qué es lo que te puede hacer falta y lo que puedes trabajar. Pues en la alimentación creo que no hay verdades absolutas. Creo que cada persona es un mundo totalmente diferente y creo que no es ético dar recomendaciones generalizadas. Yo lo que he visto en la práctica clínica es que funciona es preguntar ¿a qué tienes acceso? ¿A qué tienes acceso hoy? ¿Qué te hace sentido a ti en tu alimentación? ¿Con qué te sientes cómoda? Porque los papers todo el tiempo cambian, los artículos científicos todo el tiempo cambian en términos de alimentación, pero lo que no cambia es que cuando nosotros disminuimos nuestro nivel de estrés y nos sentimos escuchadas y contenidas y en espacios seguros y conectamos, entonces baja nuestra carga alostática. Y al bajar nuestra carga alostática, entonces disminuye todo este cuadro clínico de estresores y podemos sentirnos mejor. Entonces, creo que más que centrarnos en qué alimentos son los mejores, porque hay como mucho debate en todo eso, es desde dónde estás comiendo. ¿Comes desde la imposición externa o desde el placer, desde el disfrute y desde el sentirte bien? Sí. Y sí, cada persona es un mundo. O sea, veo quien las recomendaciones las viven súper bien y les va bien. Y hay quienes les estresa horrible y les está afectando su economía y no les está haciendo bien. Entonces me encanta esta, pues bueno, ahorita nos dices si quieres agregar algo más a tu conclusión, pero me encanta esta parte de decir, pues cada quien es un mundo y hay que ver qué le sienta bien a cada cuerpo y cada persona. Pero no sé si quieras agregar algo más, justo que digas, me faltó mencionar esto y es muy importante. Me gustaría concluir con quedarnos con el cómo es más importante que el qué en términos de nutrición. Es decir, cómo como, si como apurada, si como preocupada, si como con culpa, o
así como desde el disfrute, desde la conexión, desde la atención plena. La comida es más que moléculas, es más que números. La comida es amor, la comida es conexión, pero sobre todo la comida es un privilegio. Sí. Uf, qué fuerte. Qué bueno que dijiste eso. Gracias, sí, porque justo, o sea, incluso lo he mencionado yo en muchos de nuestros episodios, ¿no? Simplemente creo que el asistir a un nutriólogo es un privilegio, la comida es un privilegio, desgraciadamente en nuestro país la salud es un privilegio, pero qué bueno, gracias por mencionarnos todo esto y justo complementando lo que decía Gaby es, y retomando lo que decíamos hace rato, si estás comiendo esa nuez que trajiste de la India que te costó toda tu quincena, porque fue lo que te recomendaron que te ayudaba para tus niveles de hormonas, al final todo esto está impactando, digo, si lo quieren como pone un poquito más lógico, en tu estrés, en tu digestión, en tu absorción de nutrientes. O sea, al final igual te va a impactar, ¿no? Más allá quizá de la parte mental que puedas estar diciendo, ay, pero es la única nuez que me voy a comer porque es para lo que me alcanzó, o preocuparte por tu economía, es también regresar lo que decíamos hace rato, ¿no? Pero realmente, ¿qué está pasando en tu cuerpo que hasta esa nuez ni siquiera la vas a poder absorber bien o vas a estar inflamado y todo va a seguir igual? Entonces, muchas gracias por eso, Gaby. Ujú. Gracias a ustedes. Mm, Y ah, gracias a ustedes. Me encantó compartir este espacio. no, ya después de tantas fallas se pudo. Pero no te puedes ir sin contestar nuestra pregunta final, que es, ¿Cómo te habla tu cuerpo hoy? Uy, mi cuerpo hoy, en este momento o en este momento o en esta etapa de mi vida. Lo que quieras. lo que tú quieras. En Mm, esta etapa de mi vida me habla mucho, fíjate. Qué Ah, buena pregunta, porque justo en la maestría que estoy estudiando, que es Gestalt, es un tipo de psicoterapia que básicamente busca que conecte más con nuestras emociones a través del cuerpo. Entonces, para mí ha sido todo un proceso bien retador porque tenía muy bloqueado el sentir. Entonces, a mí hoy mi cuerpo me habla por todo. Me habla todos los días y todo el tiempo y me comunica que necesito de pronto descanso, me comunica que quiero conexión, me comunica que quiero bajarle al estrés. Entonces, ¿cómo me habla mi cuerpo hoy? Mi cuerpo me habla a través de mis sensaciones corporales. Ay, me Qué encanta esta bueno. pregunta porque me gusta escuchar como cómo cada quien lo Sí, puede, ¿no? tomar de Compartir. diferentes Ah, perspectivas. sí, me Sí. encanta. Ok. Ay, qué lindo, muchas gracias. Y te mando un abrazo porque yo que estuve igual bloqueado en sentir y al volver a sentir era como, wow, wow, ¿qué está pasando? Eso. ¿Qué es Ah, esto? ¿Cómo se digiere? Pero mm, qué lindo que estés dándote esa oportunidad y que tu cuerpo te hable tanto y que puedas escucharlo. mm. Entonces, qué lindo que también es otro privilegio, ¿no? Que en trauma puede estar ahí bloqueado. Entonces, qué lindo, aprovéchalo y regálanos toda tu información para que vayan a escucharte. Cuéntanos de todo lo que estás ahorita ahí que traes en proyectos. Pues en proyectos ya nada, todos ya son realidades. Hace unos años eran proyectos. Pueden Mm, encontrar en Instagram como @gabrielajimenez.nut, en WhatsApp al número del Centro de Psiconutrición Calam 984-593-1431 o calamcenter.com, como quieran, ahí existe de ambas formas. Y también en Deconstruyendo Juntas con X, JUNTXS, en Instagram y en la página web también, en donde estoy con Julia Rábago y con Gaby Salazar. Y nada, pues yo estoy muy agradecida de estar por acá y espero pronto poder volver a conectar con ustedes. Me encantó co-crear este espacio, así que nos vemos pronto. muchas gracias, Gaby. Te mandamos un abrazo y dejamos toda tu información en las notas del episodio. Así Claro es. que sí. Muchísimas gracias a las dos, a quienes nos escucharon hasta acá y nos vemos el siguiente miércoles. Bye bye. Bye.
Te invitamos a que conozcas más de nosotras, así como nuestros servicios en www.tucuerpohabla.com. Nos encantaría que nos escribieras a nuestras redes sociales tu opinión sobre este u otro episodio que te haya gustado. No olvides que nos puedes encontrar como @tucuerpohablapodcast en Instagram y Facebook. Y para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios, no olvides suscribirte y calificarnos.